We're going to finish today fixing the person. Vamos a terminar hoy arreglando a la persona. And so I'm going to go on with that, and then I'll close with one illustration Así que vamos a seguir con esto y cerraré con una ilustración why this becomes so important in a marriage. de por qué esto es tan importante en un matrimonio. But sometimes images help motivation stick in your mind. Pero a veces las imágenes ayudan a que las motivaciones queden fijas en nuestra mente. I've never been in the military. Anybody in here been in the military? Nunca he estado en las Fuerzas Armadas. ¿Hay algún militar o ex militar aquí? Anybody? Okay. I'm told that when you're using grenades, Se me ha dicho que cuando uno utiliza una granada, that it's usually you use them when there's a lot of fire, Por you lo- know, a lot of bullets going, por lo general se utiliza cuando hay mucho fuego, muchos disparos, and you're trying to take out large areas of people. y uno está tratando de despejar grandes áreas. So you take grenades Entonces uno toma una granada and you don't pop your head up y over y the uno no saca la cabeza de la trinchera, and you take the pan out entonces saca el seguro and you just throw it where you think the people y, are, y simplemente lo arroja donde supone que está el enemigo, and you hope you get it right. y con la esperanza de acertar. Now, if that's not the way it is, I'm telling the story and that's the way it is. Si no es así la cosa, yo voy a contar una historia similar a esto. But you can't see where you're throwing it. Pero uno no puede ver dónde está arrojando la granada. That's the way a lot of people do marriage. Así es la manera en que muchas personas llevan adelante el matrimonio. They know they're in a fight. Saben que están en una lucha, They know something's got to happen to end the fight. saben que algo tiene que suceder para que termine la batalla, And so they just close their eyes entonces simplemente cierran los ojos and guess what to do. y adivinan qué es lo que tienen que hacer. And usually they do a lot of damage Y por lo general hacen mucho daño. in all the wrong places. Y lo hacen en todos los lugares equivocados. I'm telling you, in Christ, He has a different plan for the Yo marriage. le digo que en Cristo Él tiene un plan diferente para el matrimonio. He says He has a supersonic jet, Él dice que tiene un jet supersónico and it has computer-driven y lasers. tiene láseres controlados por computadora. And from miles away, it can hit a dot, a little bug on the ground. Y desde kilómetros y kilómetros puede darle a una pulga que está en la tierra. He has a very specific plan. Tiene un plan muy específico. He knows exactly what's going on. Él sabe exactamente lo que sucede. And all you have to do is show up for the right battle, Y uno lo único que tiene que hacer es presentarse para participar de la batalla adecuada. and here's how you do it. Y así es como eso se hace. In the middle of marriage conflict, En medio del conflicto del matrimonio, when my mate's been an idiot, cuando mi cónyuge ha sido un idiota, when my wife is acting like my enemy, cuando mi esposo o esposa actúa como si fuese mi enemigo, when my husband's just being a complete jerk, cuando mi esposo es un desastre total, it's time to go to war. es tiempo de ir a la guerra. And here's how you go to war. Y así es como vamos a la guerra. You have a 20-second to 2-minute window. Tenemos una ventana de 20 segundos a 2 minutos para actuar. And I'm probably being very generous. Y creo que todavía estoy siendo muy generoso con ese tiempo. And in that window, the Lord has given you the ability to make one choice. Y en esa ventana de tiempo el Señor nos ha dado la capacidad de hacer una elección. Don't get ahead of yourself. No se adelanten demasiado. Don't get out your notes from the Love and Respect seminar. No saquen sus notas del seminario sobre amor y respeto. Don't get out your Gary Smalling books. No saquen sus libros de Gary Spalding. Don't get out your 5 love language books. No saquen sus libros de 5 idiomas del amor. They're all good books. Son todos buenos libros. You don't have a prayer of using one thing in those books. Ustedes no tienen a prayer. They don't have a chance. Usted no tiene una oportunidad de aplicar ni una sola cosa de esos libros, Unless the life of Christ is flowing in you. a menos que la vida de Cristo esté fluyendo en usted. You know what? ¿Saben qué? Satan wants you to keep the door closed and go read those books. Satanás quiere que usted mantenga esa puerta que comunica la vida de Cristo cerrada y se ponga a leer esos libros. And you know what will happen? ¿Y saben lo que va a suceder? You'll read the things in the books that your mate needs to hear. Usted va a leer en los libros las cosas que usted sabe que su cónyuge necesita I'm not escuchar. kidding. You'll read what they need to hear, not what you Sí, need no to estoy hear. bromeando. Usted va a leer lo que supone o entiende que su cónyuge necesita saber. We did a marriage retreat with the Love and Respect videos. Nosotros hicimos una conferencia de matrimonios con los videos de amor y respeto. And one of the couples that from the church, Y uno de los matrimonios de la iglesia que asistió they're in conflict. And I estaban en paid their way. conflicto, estaban allí en combate.
Yeah, oh, you're done? Yep. Okay. Lo sorprendí. I'm sorry, I just came from Brazil in November, Yo acabo de venir de Brasil en noviembre and I could have taken a nap because of how many words it would take for me to say what y I yo said. podría haber dormido una siesta entre frase y frase por todo lo que le tomaba al traductor decir. Uh, so this couple went to the Love and Respect marriage retreat with us. Entonces este matrimonio fue a la conferencia de amor y respeto con nosotros And while I did pay their way to go, y aunque yo les pagué el costo de la participación, I was really worried about them going. yo estaba preocupado acerca de si irían o no. And what I was afraid of is that they would hear everything the guy said Y yo estaba por otro lado preocupado que ellos escucharían and go lo home que- and make a list for their mate about what they were supposed to do about what they heard. que escucharían lo que el predicador decía con respecto al cónyuge y cuando llegaran a casa iban a hacer una lista con lo que ellos oyeron que su cónyuge tenía que hacer. And this was one time I was hoping I was wrong. Y esta fue una vez donde yo deseaba estar equivocado, But I was right. pero tenía razón. She actually wrote him a letter Ella concretamente le escribió una carta and said, I'm finally glad you came to your senses. y le dijo, finalmente estoy contenta de que hayas entrado en I'm razón. glad you went to the Love and Respect seminar and finally learned. Me alegro de que por fin hayas ido al seminario de amor y respeto y de una vez por todas hayas aprendido. And I found out he had been home one day Y yo descubrí que él había estado en casa por un día and he got all his friends together y reunió a todos sus amigos and he says, listen, I love that Love and Respect seminar. y les dijo, miren, me encantó ese seminario de amor y respeto. That man is straight from God. Ese hombre es un hombre de Dios, habla de Dios. Did you hear how he just nailed women to the wall? ¿Se dieron cuenta ustedes cómo les dio con un caño, decimos nosotros, cómo le dio a las mujeres? I've been waiting for somebody to come around like that Yo forever. hace rato que vengo esperando que alguien hable a las mujeres de esa manera. I'm convinced all our marriage problems are over. Yo estoy convencido que con esto solucionamos todos nuestros problemas de matrimonio. I'm not making this up. Y no lo estoy inventando. You see, we can fight in the wrong place. Nosotros podemos luchar, combatir en el lugar equivocado. And we can use good men of God and women who have written really good Y material. podemos usar a buenos hombres de Dios y a personas que han escrito buenos materiales. And the enemy will tempt the believer Y el enemigo lo va a tentar al creyente to take that material, a tomar ese material, make it a to-do list, hacerlo, convertirlo en una lista de cosas para hacer, and either in reality or y metaphorically, ya sea en la realidad o en forma metafórica, give it to our mate se lo damos al cónyuge and fight the battle in all of the wrong places. y estamos combatiendo en los lugares totalmente equivocados. We already know way more than we'll ever do. Sabemos mucho más de lo que estamos capacitados para aplicar. I have a simple request. Yo tengo un pedido muy sencillo. If Jesus Christ saw the need to turn to his Father in the moment, Si Jesús vio la necesidad de recurrir al Padre en el momento, where do we get off that we can operate any different? ¿de dónde aprendimos o supusimos que nosotros podíamos actuar de manera diferente? And so when you have the privilege to sit down with somebody in a marriage De conflict, modo que entonces cuando ustedes tienen el privilegio de sentarse junto a una persona que está, o un matrimonio que está en conflicto, while you may have to deal with some emergency room details, aunque ustedes van a tener que tratar con algunos detalles de primeros auxilios de emergencia, do not let them get you off task. no permitan que ellos los saquen a ustedes de su objetivo. Make sure how they understand the battles to be fought. Asegúrense de que ellos entiendan que hay una batalla para librar. The first choice they have to make La primera elección que ellos tienen que hacer is to abide in Christ, es permanecer en Cristo, to turn to him in the moment. recurrir a Él en el momento. They have a 20-second to 2-minute window. Tienen una ventana de 20 segundos a 2 minutos. One last thing. Una última cosa, A lot of believers muchos creyentes try to operate like a bud in a vase. tratan de funcionar como un pimpollo dentro de un vaso de agua, de un florero. If you've had children you are going to have them, you'll have this experience. Si ustedes tienen hijos o los van a tener esta experiencia. My daughters used to bring me flowers, Mi hija me traía flores
And they even worked out a plan. Each one of them would choose a different day. Y entonces se ponían de acuerdo. Cada uno me traía flores en un día diferente. I don't know why they didn't bring their mother flowers. They just brought me flowers. Yo no sé por qué no le traían flores a la madre, simplemente me traían a mí. And they would make me stop whatever I was doing, go get a vase and get Entonces water. yo tenía que detener todo lo que estuviera haciendo, ir a buscar un vaso, colocar agua para poner esas flores. And my youngest, Erin, is a really high feeler. Entonces mi más joven hija es un... ¿Daughter? My daughter, yeah. Sí, my mi youngest hija más daughter. joven es una emotiva, pero súper. And she would climb all over trees and everything to get the flowers. Entonces ella trepaba a los árboles, hacía de toda clase de cosas para obtener las flores. And you know what happens when you put the flowers in the vase? Y ustedes saben lo que pasa cuando ponen unas flores en agua. The nutrients for the water goes in, Los nutrientes del agua entran en la flor and even if it was closed up, it just explodes. y aun cuando era un capullo, And you, abre and you can smell it all over the house. y eso perfuma toda la casa. And Erin would wait, Entonces mi hija esperaba and she'd keep coming in the house every hour or y so entraba a la casa cada hora, cada tanto, to see if the flower had para blossomed ver, out. para ver si la flor se había abierto. And when it did, she would come in the house. Y cuando estaba abierta, entraba a la casa She'd stand in front of me, y se paraba delante de mí and she'd go, y hacía, aspiraba el perfume. "Doesn't it smell good, Papa?" No suena lindo, no huele lindo, papá, no huele lindo. And we would hug, and it would be great. Entonces nos abrazábamos y era un lindo momento. But then in a couple of 3 days, Pero después, al cabo de un par de días, I'd be off in the garage doing something or yo, studying, yo estaba afuera en el garaje o en algún lugar estudiando and she would come in crying like someone had torn off both her arms. y ella llegaba llorando como si alguno le hubiera arrancado los dos brazos. And she said, "Daddy, the flowers are dead." Decía, papá, las flores se murieron. Well, you try explaining to a 3-year-old Trate usted de explicarle a una niña de 3 años why I couldn't keep her flowers alive. por qué yo no era capaz de mantener vivas las flores que me había dado. She just didn't get it. No lo entendía. And so then I'd have to go out with her. We'd have to get more flowers. Entonces yo salía con ella, recogíamos más flores. And if it was the middle of the night or the middle of the winter, Y si era en medio de la noche o la mitad del invierno, there was no making her feel better till we found a flower. no había forma de consolarla hasta que encontráramos una flor. There's a lot of people that operate like a flower in a Hay vase. muchas personas que operan, funcionan como una flor en un vaso de agua. And they hear they're supposed to do something a particular way. Y ellos oyen como que tienen que hacer algo de una manera específica. People go to marriage seminars and find the things they're supposed to do. La gente va a los seminarios de matrimonios y encuentran cosas que tienen que hacer. And man, they're excited. Y qué entusiasmo le ponen. And they come home and they vow they're Y, going to do this y the right vuelven way. a casa prometiéndose que van a cumplir con eso. For many people, it's legitimate. Y para muchas personas es legítimo. They're trusting Christ with their life. Están confiando en Jesús. And the seminar was a real blessing. Y el to them. seminario fue una verdadera bendición. But for others, it became a curse. Pero para otros se convirtió en una maldición. They worked really, really hard to do all the things they said in the seminar. Porque ellos se esforzaron enormemente por cumplir todas las cosas que se dijeron en el seminario, But they're operating with the door closed. pero están funcionando con la puerta cerrada. And there's only so much water left in the vase Y of a- the seminar. Y apenas queda una pequeña cantidad de agua There's, del resultado del there's seminario. only so many nutrients and enthusiasm. Y hay solamente una pequeña cantidad restante de nutrientes para ese entusiasmo. And they do well for a while, Y se sintieron bien por un momento and then they start to fail. y luego comienzan a fracasar. And then the mate ends up talking to you over coffee. Y ahí entonces el cónyuge comienza a hablarles a ustedes mientras toman un And café they say something like y this. le dicen algo como esto. I knew it wouldn't stick. Yo sabía que esto no iba a I funcionar. told you this a long time ago. Yo se lo dije hace mucho tiempo. I should have left a long time ago. Yo hace mucho tiempo que tendría que haber buscado la I separación. need a man or a woman's going to walk with Jesus. Yo necesito un hombre o una mujer que camine con Jesús. I hear this stuff all the time. Escucho eso constantemente. You've heard it too. Ustedes también lo habrán oído. You may have even thought it before. Hasta quizá lo hayan pensado antes en algún momento. So what's the problem? Así que, ¿cuál es el problema? Jesus said, Jesús dijo, if you remain in me, si ustedes permanecen en mí, if you remain connected to me, si permanecen conectados conmigo, if you abide in me, si ustedes permanecen en mí, you will bear much fruit. ustedes van a dar mucho fruto. He didn't say you got to figure out how to bear fruit. Y él dijo, ustedes no van a descubrir la manera de cómo dar He said you fruto. will bear Él dijo, fruit. ustedes van a dar fruto. Right? ¿Es cierto?
Many people try to do the Christian life living in a vase. Muchas personas tratan de llevar adelante la vida cristiana viviendo en un vaso de agua. They sincerely try to learn how to fix life and marriage, Sinceramente tratan de cómo resolver la vida y el matrimonio, but nobody bothered ever telling them pero nadie se preocupó por decirles that this is what abiding in Christ looks like. que así se presenta la vida cuando uno permanece en Cristo. Can you see why I get excited about the privilege to sit with someone? ¿Se dan cuenta por qué a mí me entusiasma ese privilegio que podemos llegar a tener de sentarnos junto a otra persona And look them straight in the eye y mirarlos fijamente a los ojos and say, I've got good news for you. y decirle, tengo buenas noticias para I'm ti? going to describe to you how Christ can walk you into freedom in your life and Yo te voy a marriage. describir cómo Dios puede llevarte de la mano para entrar a la libertad en la vida y en el matrimonio. I do love doing what we're doing right now. A mí me encanta hacer lo que estamos haciendo ahora. But do you know why I was really excited about coming here? Pero ¿saben por qué yo me sentí con tanto entusiasmo por venir aquí? It's because I knew there'd be a bunch of you that would actually be doing this with people. Porque yo sabía que habría un grupo de ustedes que a su vez estaría haciendo esto luego con personas. And people will be scratching their head, Y las wondering what in the world personas happened se to you. estarían preguntando y rascándose la cabeza y diciendo, ¿y a este qué le pasó? And it won't be because you came to some incredible seminar. Y no va a ser porque ustedes vinieron a un seminario increíble. It's because you've been reminded of the truth. Es porque ustedes se les recordó la verdad. And Christ might have you take 10 or 20% of this. Y quizá Cristo permita que ustedes absorban 15 o 20% de esto. And you'll start using your own thought and way to express this in Y ustedes people's van a lives. empezar a usar su propia manera de pensar y de actuar para expresar esto. And they'll get Jesus. Y la gente con quien ustedes hablen van a recibir a Jesús. They'll come to understand how to fight in their marriage. Van a empezar a entender de qué manera combatir en su matrimonio. And they'll quit fighting each other Y van a dejar de combatirse uno al otro and fight the enemy as he tempts each other in y the van a marriage. combatir contra el enemigo cuando él los tiente a uno y al otro. And you'll forget me, Y se van a olvidar de mí and you'll remember Jesus. y se van a acordar de Jesús. And they'll forget you, Y ellos se van a olvidar de usted, but they'll be on with Jesus. pero ellos van a seguir caminando con Jesús. Do you know everybody in this room, nobody's even going to know who we are in 50 years? Saben que todos los que estamos aquí, nadie tiene la menor idea dónde vamos a estar en 50 años. I mean, no disrespect, but they're not going to know you. They're not even know you breathe. Dónde van a estar ustedes en 50 años. No es una falta de respeto, I mean, pero you- quería corregir. you might Nadie en 50 años se va a acordar de ustedes. You might have a high thinker that does genealogies, Quizá tengan algún reflexivo de esos súper que se dedique a hacer genealogías. and the best shot you got is you'll be on a picture on the wall somewhere. Y lo mejor que pueden esperar es que haya una foto de ustedes en algún lado, en alguna pared. And if not 50 years, 100 years. Y si no en 50, será en 100 años. But you can leave them with a gift. Pero ustedes pueden dejarlos a ellos con un regalo, un don, They come to understand how to trust Christ. que ellos van a llegar a comprender cómo confiar en Cristo. And I'm telling you, it'll revolutionize their life. Y esto les aseguro, va a revolucionar la vida de esas personas. Let's move on. Sigamos. We need to address two problems Hay dos temas que queremos tratar in fixing the person. cuando estamos hablando de arreglar a una persona. Fixing the marriage so we fix you. Arreglándola al matrimonio a través de arreglar a la persona. The first one is this. La primera es esta. We said that if you open the door to Christ's life, Nosotros dijimos que si abrimos la puerta a la vida de Cristo, you're fighting the right battle. estamos peleando la batalla correcta. Christ does incredible things. Cristo hace cosas increíbles. Here's the problem. Aquí está el problema. What if you don't have enough faith to open up the door? ¿Qué sucede si no tenemos la fe suficiente para abrir esa puerta? You're stuck. Estamos Because you fritos. have incredible power within you Estamos fritos. Tenemos un tremendo poder dentro de nosotros and no way for it to get out. y no tenemos manera de exteriorizarlo. It's kind of like the movie Aladdin. Es como la... Aladdin, the movie Aladdin, Ah, it's a bien. cartoon. Sí, es como la película, la historia de Aladino en la lámpara. Did any of you see that? ¿Algunos saben la historia de kids? Aladino? Yeah, there's this scene where there's this genie Está este geniecillo and he's trying to describe what it's like to be a genie. y él está tratando de describir cómo es un genio en And la he, película. and he puts it like this. Y lo dice de esta manera.
because he's trying to convince them that they need to work together, Está tratando de convencer a los otros que tienen que trabajar juntos, but they have to invite him to work and all pero that. lo tienen que invitar a él para que actúe y demás. He says, here's the problem with being a genie. Entonces dice, este es el problema de ser un genio. Ultimate power. Máximo poder, Little bitty spaces. pequeños lugares. Well, God doesn't say that, Dios no dice eso, but the principle's still true. pero el principio sigue aplicándose. If I don't have faith, Si yo no tengo fe, I won't open up the door. yo no voy a abrir la puerta. If I don't trust Christ, Si yo no confío en Cristo, I won't turn to him in the moment. yo no voy a recurrir a Él en el momento. You say, well, Tim, what does that have to do with marriage? Entonces me dirán ustedes, Tim, ¿qué tiene que ver esto con el matrimonio? I know you were all asking it, so I'll Yo answer. sé que todos esto lo están preguntando, así que yo ya lo digo. Early in my marriage, Muy temprano en mi matrimonio, especially as my children started coming along, especialmente cuando empezaron a llegar los hijos, under pressure, I get pretty excitable. cuando yo estoy bajo presión, yo me excito mucho. This was also true in my friendships as well. Esto era también cierto en mis relaciones de amistad con otras personas. And I'd read this scripture in the Bible for years. Y yo había leído un pasaje de la Biblia durante muchos años. It says, a soft answer turns away Dice, la wrath. blanda respuesta apacigua la ira. You're familiar with that? Ya lo conocen, ¿verdad? Well, here's a problem. Aquí hay un problema. I was trained in seminary A mí en el seminario me capacitaron to destroy people with my words. para destruir personas con mis palabras. Now, that wasn't the name of the class, Ahora, ese no era el curso en el but they seminario, trained me in debate. pero me capacitaron en debate. And I learned pretty quickly that you could manipulate people. Y yo rápidamente aprendí que uno puede manipular a las personas. Now, I'm not blaming the seminary. Ahora, no estoy culpando al seminario. That was an attitude problem in Es me. una actitud, un problema de actitud en mí. The reason I took debate La razón por la cual yo tomé ese curso de debate, was because I kept running on to people that could out-talk me, and I didn't want that to happen porque yo anymore. continuamente me encontraba con personas que me ganaban en la discusión y yo no quería que eso me sucediera más. So, I kept having one big problem, though. Entonces sí, sin embargo, me quedó un gran problema. I kept running into this verse that said, a soft answer turns away wrath. Me encontraba permanentemente con este versículo que dice la blanda respuesta apacigua la ira. So every time someone got mad at me, Entonces cada vez que alguien se enojaba conmigo, instead of using a soft answer, en lugar de yo usar una blanda respuesta, I would use all my skill sets I yo learned, utilizaba todas las capacidades que había adquirido and I talk faster than most people, y yo hablo mucho más rápido que la mayoría de la gente and I would, with my words, not be soft, y yo con mis palabras no era blando de ninguna manera, but be aggressive, sino que era agresivo. and debate them into the ground. Y con el debate los noqueaba, los finalizaba. One brother came to me once and said this, Un hermano una vez se acercó y me dijo, Tim, you don't trust Jesus. Tim, tú no confías en Jesús. And I said, what are you Y saying? le dije, ¿qué estás diciendo? I said, I'm the only guy in the whole university, the seminary that's got a weekend ministry. I was the only fellow in the seminary that had a weekend ministry. Yo era la única persona en el seminario que había estado una semana en el ministerio I apenas. said, I came to this seminary with not a dime, and I'm trying to figure out how to pay for my Le schooling. dije, yo vine a este seminario sin tener un centavo en el bolsillo y estoy pensando cómo voy a pagar todos mis gastos. I said, I don't know anybody trusting Christ more than me. Yo no sé de alguien que confíe en Cristo más que yo. It might shock you to hear that there was a bit of arrogance in me back in those Quizá days. les impacte el hecho de que había un poco de arrogancia detrás de lo que yo decía. And he looked at me and he said this, Entonces me observó y me dijo, I don't care about any of that. no me interesa nada de eso. He says, I've observed when you work with people, Yo he observado cuando tú trabajas con las personas if they get angry with you que si ellas se enojan contigo and they come at you in a strong way, y de alguna manera te agreden, you completely ignore Jesus' teaching about turning away wrath with a soft answer. tú ignoras completamente la enseñanza de Jesús de apartar la ira por medio de una blanda respuesta. He said, you don't believe Christ's way works. Tú no crees en Cristo de la manera en que Él funciona. You think that's ever happened in people's marriages? ¿Ustedes creen que esto sucede alguna vez en los matrimonios? Well, they may not be yelling or screaming, Quizá no estén gritándose uno a otro, but they've got to best what their mate has just said. pero ellos sí tienen que refutar lo que su cónyuge acaba de decir. In that moment of temptation, Y en ese momento de tentación, you're not trusting Christ. uno no está confiando en It's as Cristo. simple as that. Así de sencillo es. And this is the way it works. Y así es como funciona.
like me, you've probably had the experience that you can yell and get your way a lot. Al igual que yo, quizá ustedes piensan que alzando la voz pueden imponer su voluntad. Or if not yelling, you can use your little controlling Y techniques si and no get es what you want. gritando, uno puede manipular a cada uno con sus pequeñas herramientas de control. And so at the moment of temptation, you have a real dilemma. De modo que frente al momento de la tentación, uno está frente a un gran dilema. I trust in something that's worked for me for a long time, Estoy confiando en algo que me ha funcionado mucho tiempo, or I trust in a God that I'm not really all that sure about. o confío en un Dios del cual todavía no estoy muy seguro qué va a ser. Well, right about now is when people say to me, Ujú. I believe in God. Hay mucha gente que me viene y me dice frente a esto, yo creo en Dios, I have a strong faith in God. yo tengo una fe firme en Dios, God's all powerful. Dios es todopoderoso. And so this is what you say to them. Entonces esto es lo que le respondemos. Really? ¿Es así? Well, I could probably believe that if your life was a better commercial. Yo podría creerlo más si su vida demostrara más lo que usted está diciendo. Because I've observed you, Porque yo le he estado observando and when you're in a situation and somebody comes at you with anger, y cuando usted está en una situación que alguien sale enojado contra usted, you don't act like you don't believe the soft answer turns away wrath. usted actúa y se comporta como si no creyera que la blanda respuesta apacigua la ira. And so in your 20-second to 2-minute window, Así que en esa ventana de 20 segundos a 2 minutos, while your mate's right in front of you, mientras su cónyuge está así delante de usted, you're weighing it out, usted está contrapesando las cosas, and if there's something in you that doesn't trust the Lord, y si hay algo en usted que no confía en el Señor you say, my way's better. y dice, mi camino es mayor, es I've got a mejor, fix for this. yo tengo una solución para esto, And the door closes. y la puerta se cierra. And you look and act just like an unbeliever. Y usted parece y actúa como un verdadero incrédulo. Our director had a great name for us when we're like that. Un director tenía un nombre muy especial para nosotros cuando actuábamos así. We're unbelieving believers. Nuestro director decía, somos creyentes incrédulos. So I want to do a little exercise here. Quiero hacer ahora un pequeño ejercicio, And the exercise is to uncover y el ejercicio está destinado a descubrir what your belief system in God is. cómo funciona su sistema de creencia en Dios, su Except- sistema de fe. Except really that's a misnomer. That's not really what I'm doing. En realidad no es eso lo que yo estoy haciendo. I'm going to ask you what your feeling system of God is. Yo les voy a preguntar qué es su sistema de sentimientos para con Dios, lo que usted siente para con Dios. Okay, now you're not going to do it for you right now. Ahora, ustedes no lo van a hacer para ustedes ahora. I'm going to tell you my answers to this test Yo les generally. voy a dar mis respuestas para este test en general. But if possible, if you haven't taken this test, I'd like for you to sometime this evening take the test Pero si es posible, me gustaría que esta tarde, en algún momento, ustedes hagan para cada uno este test and just see what your answers might be. y simplemente vean cuáles podrían ser sus respuestas. When you answer the questions to the test, Cuando responden a este test, you have to answer what do you feel about God tienen que responder lo que sienten respecto de Dios at your worst moment. en su peor momento. I'm not asking for the Sunday school answer. No estoy pidiendo las respuestas de la escuela dominical. I'm not even necessarily asking you what you believe about God. Yo no estoy tampoco pidiéndoles que digan lo que creen acerca de Dios. I'm asking what you feel about God at your worst moment. Estoy pidiendo que pongan lo que sienten para con Dios en su peor momento. Let me describe the worst moment to you. Déjenme describirle lo que es el peor momento. If you're a pastor, it's when you did all the right things Si and son everything's falling pastores, apart. cuando hicieron todo bien, la cosa se les está desintegrando. It's when you're married and your mate, no matter what you do, stays mad at you. Es cuando están casados y no importa lo que ustedes hagan, el cónyuge siempre tiene enojo contra usted. And it's when you've been betrayed, Es cuando uno ha sido traicionado, your expectations haven't been filled, cuando sus expectativas no se cumplieron and the dreams about the way you wanted things to be have been crushed. y cuando se destrozan los sueños de lo que usted pensaba que serían las cosas. And when you're feeling the worst about God, when you're having those things happen. Y cuando usted siente lo peor en sus sentimientos para con Dios en medio de esas situaciones. Now, I'm not going to answer all these questions, Yo no voy a responder todas estas but I'm preguntas, going to tell you what a few of my answers were. pero yo les voy a decir cuáles fueron algunas de mis respuestas. When I think about being with God, Cuando yo pienso acerca de estar con Dios, I think it's a good thing. siento que es una cosa buena. I just don't know when He's going to show up. Simplemente no sé cuándo Él se va a presentar. When I have to trust God, Cuando tengo que confiar en Dios, I know He's supposed to be trustworthy. yo sé que en mi mente sé que Él es digno de confianza. Again, I just don't know
when he's going to be around for me to try that out. Solo que no sé cuándo Él va a estar por ahí cerca para comprobármelo. Sometimes I get angry with God. Algunas veces me enojo con Dios, I'm not doing all the questions. y no estoy haciendo todas, es la número 4. Sometimes I get angry with God Algunas veces me enojo con Dios when he asks me to do something he doesn't ask anybody else to do. cuando me pide que haga algo que no le pide a ningún otro que haga. Sometimes God frustrates me when Dios me frustra cuando he asks me to do the right thing Él quiere que yo haga lo correcto and nobody else cares, notices, or even tries. y a nadie más le interesa, ni lo intenta, ni lo desea. When I think about the commands of God, Cuando pienso en los mandamientos de Dios, I just get completely overwhelmed. I think there's too many of them. I'll never get it. simplemente me abruman porque yo creo que nunca los voy a poder cumplir todos porque son tantos. I'm pretty sure I can really depend on God Yo estoy seguro que puedo depender de Dios completamente when I do the right thing. cuando hago lo correcto. And God surprises me sometimes Dios me sorprende algunas veces when he helps me when I've been really bad. cuando me ayuda en momentos que me he portado muy mal. And the one thing I'm afraid God will do is Y una cosa que yo tengo temor de que Dios haga es never let me get married to teach me a lesson. nunca dejarme casar, dejar que yo me case para enseñarme una lección. Now, those were the honest answers I had the first time I took this Esas test. eran las honestas respuestas que yo tenía cuando primero hice este test. And by the way, one of the other things, Y ya que estamos entre las otras cosas, I was sure God loved me, yo estaba seguro que Dios me amaba, but I didn't think that I would ever deserve for him to love me. pero yo sentía como que nunca sería merecedor de ese amor. Now, let's imagine we're all going to the last Billy Graham crusade. Ahora, imaginemos que vamos a la más reciente cruzada de Billy Graham. And we lost it. The reason we're going is because we lost a bet. We're unbelievers. We lost? We're unbelievers and we lost a bet at the bar. Y la razón por la cual vamos es que hicimos una apuesta en el bar y la perdimos. Whoever lost the beer pong game El que perdió y tuvo que pagar la vuelta de las bebidas had to go to the Billy Graham crusade. tenía que asistir a la cruzada de Billy Graham. So we lost Entonces nosotros perdimos, and we go see Billy Graham. así que tuvimos que ir a escuchar a Billy Graham. And we heard at the end he always asked people to come down, but there's no way we're doing that. Y habíamos oído que siempre cuando él terminaba invitaba a la gente para que bajara, pero nosotros no íbamos con ninguna intención de hacer eso. And he preaches about Jesus. Entonces él predica sobre Jesús We all realize we're sinners. y todos nos damos cuenta que éramos pecadores. We go, man, we need to be forgiven. We're Entonces sinners. dijimos, por favor, necesitamos ser perdonados, somos pecadores. I don't want to go to hell. Yo no quiero ir al infierno. And so we'd heard that people that wanted to could get forgiven. Entonces habíamos oído decir que las personas que querían ser perdonadas podían recibir el perdón. So we're waiting on the edge of our seats, Así que estamos esperando sobre el borde de nuestros asientos, wanting to run down front. queriendo bajar corriendo al frente. And Billy Graham says, now before everybody comes Y forward, Billy Graham dice, bueno, antes que alguno pase adelante, if you're going to take Jesus as your forgiver, si usted va a recibir a Jesús como su perdonador, his father's got to be the boss of your life. el padre de él tiene que ser su patrón por el resto de su vida. He decides who you marry, Él decide con quién usted se casa, where you work, dónde va a trabajar, how you spend your money, cómo gasta su dinero, how you live your whole life. cómo vive toda su vida. We go, okay, Decimos, bueno, he's God. He must, I Él es guess he knows Dios, how to be in bueno, charge. sabrá cómo ponerse a cargo de todo. He says, well, let me tell you about him. Entonces, bueno, le voy a contar acerca de Él. He loves you, but you never know when he's going to show up. Él los ama, pero nunca sabe cuándo va a estar presente. He's never going to let you get married because you need to learn some really, really big lessons. Él nunca va a permitir que usted se case porque va a tener que aprender algunas lecciones muy difíciles. He's going to overwhelm you with commands. Él lo va a abrumar con mandamientos. You'll want him to help, and you'll be surprised when he does. Usted va a desear que lo ayude y se va a sorprender cuando realmente lo ayuda. He's probably going to embarrass you a lot because you're so hard-headed. Es probable que Él lo haga pasar mucha vergüenza en muchos momentos porque usted es tan cabeza dura. And it's really going to be a warm feeling to think about being with him. Y va a ser realmente maravilloso pensar en estar con Él. But again, you're never going to know when he shows up. Pero una vez más, uno nunca va a saber cuándo Él se va a hacer presente. And he's going to ask you to do more than anybody else in the world. Y Él le va a pedir a usted que haga más cosas que cualquier otra persona en el mundo. And nobody in the world or him are going to acknowledge it. Y nadie en el mundo, ni Él ni otro, lo va a reconocer o valorar. Now you go back to the moment of temptation. Ahora volvamos al momento de la tentación. My first question is, how many of you would run down front to accept Jesus? La primera pregunta es, ¿cuántos de ustedes
correrían al frente al altar para recibir a Jesús. Well, I wouldn't. Yo no. I mean, if I had to have God as the Father and He was like that, Si yo tuviese que saber que Dios iba a ser el Padre y que Él iba a comportarse de esa manera, I would say, let's go have another beer pong yo diría, game. vayamos a hacer otro concurso en el bar. There's a lot of people come to Christ, Mucha gente llega a Cristo and their view of God is pretty similar to mine, y su concepto de Dios es muy similar al mío and or a lot worse. y algunos aún peor. It's their emotional concept of God, Es su concepto emocional de Dios and it affects how they trust God. y eso afecta la manera en que uno confía en Dios. They learn a lot of things about God, Aprenden muchas cosas acerca de Dios and they've got a real problem. y tienen un verdadero When problema. they hear the truth about what God is like, Cuando oyen la verdad acerca de cómo es Dios, they can understand it and want it. pueden entenderlo y desearlo. And in their mind, they run towards God. Y en su mente corren hacia Dios, But in their emotions, they're running away from pero Him. en sus emociones están tratando de escapar de Él. Can you see where that would be a real problem at the moment of temptation? ¿Se dan cuenta cómo eso puede ser un verdadero problema frente al momento de la tentación? So I'm in a fight with my mate. De modo que estoy en una discusión, una pelea con mi cónyuge. We're having conflicts. Estamos estamos teniendo conflictos And so I've had all I can stand. y yo ya he soportado todo lo que puedo soportar. And a beautiful woman comes along that tells me I'm amazing. Y una mujer hermosa pasa a mi lado y me dice, o llega a mí y me dice que soy maravilloso. And I have this dilemma. Y yo tengo este dilema. Trust a God who's not going to show up, Confía en Dios y vas a ver que no se va a presentar. or trust this beautiful woman that's making me feel like $1,000,000. O confío en esta mujer que me hace sentir como un millonario. I think I'll choose the woman. Me parece que me quedo con la mujer. My marriage gets destroyed. Y ahí destruimos nuestro matrimonio. You see, if my concept of God is messed up, I won't open up the door to Christ. at Se the dan moment. cuenta que si mi concepto de Dios está confundido, yo no voy a abrir la puerta en el momento de conflicto. So the question is how does that get fixed? Entonces la pregunta es, ¿cómo se soluciona esto? Well, I'll tell you how it gets fixed. Les voy a decir cómo se hace. Specifically, there are two ways. Específicamente hay dos maneras. And yes, we are. Yes, we are going to talk about both of them. Sí, vamos a tener tiempo de hablar de las dos. The first way is clearly defined in Scripture. La primera manera está claramente definida en la Biblia. Faith comes by hearing, La fe viene por el oír and hearing comes by the Word of y el God. oír por la palabra de Dios. It does say that, right? Dice eso, ¿sí? ¿No es así? Yeah. Okay. Muy bien. Now, what does the Word of God say? Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? In 1 Corinthians chapter 10, En 1 Corintios capítulo 10, it's the famous love chapter. el famoso capítulo del amor, It defines what love is. define lo que es el amor. So write that down somewhere. 13. Did I say 10? 10. It's 13. 1 13. Corinthians 1 13, Corintios 13, 4 through 8. del 4 al 8. 1 Corinthians 13. 1 4 through Corintios 8. 13, 4 al 8. Now, according to 1 John, God is love. Ahora, según 1 Juan, Dios es amor. And in 1 Corinthians 13, 4 to 8, Y en 1 Corintios 13, 4 al 8, love is defined. el amor se encuentra definido. It says love is patient, it's Dice, el kind, amor es paciente, es bondadoso, it's not envious, it's no not es rude, envidioso, no guarda rencor, and so on. etcétera, etcétera. Right? ¿Bien? Okay. If the Bible says that faith comes by hearing, Si la Biblia dice que la fe viene por el oír and hearing comes by the Word of God, y el oír viene por la palabra de Dios, then what I like to do if a person has a messed up concept of God entonces a lo que a mí me gusta hacer si hay una persona que tiene un concepto confundido de Dios, is to say, we'd like to get that fixed. es decirle, me gustaría que resolviéramos eso. So I'm going to ask you to put yourself in a position Entonces yo le voy a pedir que se coloque en una posición where the creator of this universe can fix your faith. en la cual el creador de este universo pueda arreglar su fe. Because if your faith doesn't get fixed, Porque si su fe no se arregla, your marriage doesn't have any chance at su all. matrimonio no tiene ninguna chance en absoluto. Because you're going to keep trying to fix the cracks Porque usted va a tratar de seguir arreglando las rajaduras, las grietas, and never deal with the y foundation. nunca va a tratar con los problemas del cimiento. So here's what I want you to do. Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. The Word of God is defined as two things in the Scriptures. La palabra de Dios se define como dos cosas en la Biblia. There are places in the Bible Hay lugares en la Biblia
where the written words in the Bible are donde las described as palabras Scripture. escritas de la Biblia se las refiere como las escrituras, But they're also referred to as the Word of God. pero también hacemos referencia a ellas como la palabra de Dios. Correct? ¿Es así? Yeah. Bien. But also in 1 John, Pero también en 1 Juan it says this, dice esto, and the Word was with God, y el verbo era con Dios, o la palabra era And con was Dios, God. y era Dios, it's Jesus. y ese es Jesús. All right, now this is going to be a very hard question. Esta va a ser una pregunta muy difícil. Who's inside you? ¿Quién está dentro de usted? Jesus, the Holy Spirit. Jesús, el Espíritu Santo. Okay. So I have the written words in the Bible Yo tengo en la Biblia las palabras escritas, in 1 Corinthians 4 through 8, y en 1 Corintios 4 al 8, and I also have the living word in me. y también tengo la palabra viva dentro de mí. And what I'm going to invite you to do, Y lo que yo voy a invitarle a usted a hacer, and you to do in people's lives, y para que usted también lo haga en la vida de las personas, is to let God be God. es permitir que Dios sea Dios. If you think by hammering piece of information after information in a person Si usted cree que insistirle con información a una persona is going to fix their concept of God, you're le va, mistaken. le va a arreglar su concepto de Dios, está equivocado. So I ask people to do 4 things. De modo que yo le pido a las personas que hagan 4 cosas. First of all, I ask them to get a dictionary or go online Primero les pido que se consigan un diccionario o se pongan en línea and write down all the words in 1 Corinthians 13, 4 through 8. y que escriban todas las palabras en 1 Corintios 13, 4 al 8. Like get a 4x7 postcard or something like that, you know. Y escribirlas en una especie de tarjeta del tamaño de una postal. And on each one of those cards, write the word. Y en cada One una word. de esas tarjetas escribir una palabra. So like patience is kind, or love is kind. Por ejemplo, escribir el amor es paciente. And then I have them look up in the dictionary the word kind. Y después hago que busquen en el diccionario la palabra paciente. Just the regular dictionary. Así el diccionario común. Then I have them turn over the card. Y hago que entonces giren la tarjeta. And the second thing I have them to do is this. Y lo segundo que les pido que hagan es esto. Define love as whatever that word is. Definan el amor en el concepto de esa palabra. So if I was saying love is patience, Si entonces yo digo el amor es paciente, I might say it in my own words like this. yo lo podría decir en mis propias palabras algo así. Love is patience in a relationship. El amor es la paciencia en una relación. Is when a person just keeps on hanging on, Es cuando una persona sigue al lado de otra, even though the person may do things that completely frustrates them. aunque la otra haga cosas que los frustran totalmente. And they can use the real definition from the word of whatever they're studying, Y pueden usar la definición real del estudio de palabra que están haciendo to kind of help them put on the card what love is, whatever it is. como para ayudarlos a escribir en la tarjeta la definición propia del amor. Then the third thing I want them to do Y la tercera cosa que les pido que hagan is to believe what the scriptures say, es que crean lo que dice la Biblia, that God is love. que Dios es amor. Okay, they're not convinced of it, Esas personas no están convencidas de esto, but if God is love, pero si Dios es amor, then that means everything's true about love is true about Him. naturalmente todo lo que es cierto del amor es cierto de Él. So I have them take the word like love is patience. Entonces hago que tomen la palabra o la frase, por ejemplo, el amor es And paciente. now just have them write and put God is Entonces les hago escribir Dios es patience paciente and whatever it were. y así las otras. And then rewrite their definition Y después reescribir su definición. and then say, so when God comes to me with patience, Entonces decir, de modo que cuando Dios viene a mí con paciencia, that means no matter how stupid I am, eso no importa las estupideces que yo no, cometa, no matter how ornery or disobedient, no importa cuán grandemente desobediente, He hangs in there with me. Él está siempre a mi lado. And then I ask them to do one more thing. Y después les pido que hagan una cosa más. I ask them to go on a walk Les pido que salgan a caminar and take one of their cards, y tomen una de sus tarjetas, and they probably ought to do this when nobody else is around, y quizá tendrían que hacer esto cuando no hay ninguna otra persona cerca, and just start talking to God, y empezar a hablarle a Dios. even if they don't believe in God. Aunque no crean en Dios. God, Dios, this card says that, esta tarjeta dice that you're so patient with me que eres tan paciente conmigo that when I do everything wrong, que cuando yo hago todas las cosas mal, when I frustrate you, cuando yo te frustro,
You come looking for me and keep being patient. You keep Tú, waiting. tú vienes en mi búsqueda y sigues siendo paciente y me esperas. And then I ask them to do this. Y después les pido que hagan esto. You say, Lord, I know I'm supposed to believe this, Que digan, Señor, yo sé que se supone que debo creer esto, but I can't. pero no puedo. I know the Bible says it, Yo sé que la Biblia lo dice, but the truth is I don't believe it. pero la verdad es que yo no lo creo. And so now I'm asking you Entonces ahora yo te estoy pidiendo a ti to begin to speak to me. que me empieces a hablar. You, the Word, the living Word that's in me. Tú, la palabra viva que está dentro de mí. And would you begin to change my concept of Y you? por favor, empieza a cambiar mi concepto de ti. And anything you'd like to tell me in my mind right Y now, todo lo que tú quisieras decirme en mi mente ahora, I could really use some help. a mí me vendría muy bien. You begin to teach me what I don't feel like is true. Comienza tú a enseñarme lo que yo no siento que sea verdad. That's not blasphemy, Eso no es blasfemia, it's honesty. eso es honestidad. And it's giving a chance for the living Word of Christ to begin to change my concept. Y eso es darle una oportunidad a la palabra viva de Dios para que comience a cambiar mi concepto. Does that make sense to you? ¿Tiene sentido esto para ustedes? Now, I have had people complain about this. Ahora hay personas que se han quejado ante mí por esto. They said, Tim, I've done dozens of Bible studies on Me dicen, God. Tim, yo he hecho docenas de estudios bíblicos. I'm not asking them to do a Bible Y study. yo no estoy pidiéndoles que hagan un estudio bíblico. I'm asking them Yo les estoy pidiendo to let the living Christ within them que le permitan al Cristo vivo que está dentro de ellos undo the damage that the enemy's done deshaga el daño que ha hecho el enemigo about their belief in Christ. con respecto a creerle a Cristo. And just as a side note, Y como nota al margen, most people develop their concept of God muchas personas desarrollan su concepto de Dios through the authority figures in their life. a través de las figuras de autoridad que han tenido en su vida. Dad, mother, other people. Papá, mamá, otras personas. And so here's what I want you to see. Y entonces esto quiero que ustedes lo vean. When we took the brother's history, Cuando tomamos la historia del hermano, do you understand it's a miracle the guy believes in God at all? ¿perdón? It's a miracle that he Es un believes in God. milagro que él realmente crea en Dios. It's a miracle that he trusts God for anything. Es un milagro que él le confía a Dios algo, Because his mom and dad both abandoned him. porque su papá y su mamá ambos lo abandonaron. It would be very simple, easy for him to take this test, Sería muy especially years back, simple para él tomar este test and put, I don't know, I don't know, I y don't know, I poner don't know. no sé, no sé, no sé. It would be very easy. Sería muy fácil. And so what I want you to see, we want to put people in a place where Christ can Entonces, change. Lo que this quiero que concept. ustedes vean es que necesitamos poner a las personas en el lugar donde Cristo se pueda revelar a ellos. There's a second way that Christ changes, fixes our faith. Hay una segunda manera en que Cristo arregla nuestra fe. We're almost done. Ya casi terminamos. He fixes my faith through failure. Él arregla mi fe a través de los fracasos. This is pretty fun. Esto es bastante divertido. Let's say that we come to a situation and we have this much faith. Digamos que llegamos a una situación en que tenemos esa cantidad pequeña de fe, Whatever amount that is. cualquiera sea el monto que eso significa. And we have our little guy over here, Y tenemos aquí un hombrecito and stress has hit his life, y el estrés ha golpeado su vida and everything feels like it's in complete chaos. y todo simplemente parece un caos. And Christ is trying to get him to trust him for all the things that are happening. Y Cristo está tratando de que confíe en Él frente a todo lo que está sucediendo. Whether it's that his wife is sick and he didn't plan on this, Ya sea que su esposa está enferma y era algo no planeado, or she's going through a crisis of faith herself, o ella misma está pasando por una crisis de fe, or maybe the mate's been unfaithful. o quizá alguno de los cónyuges ha sido infiel. And the reason the guy's filled with worry, doubt, and fear Y la razón por la cual este hombre está lleno de temor, dudas y preocupación is because he doesn't have enough faith. es porque no tiene suficiente fe. Now, what he needs to do requires this much faith, Ahora, lo que él necesita hacer requiere esa cantidad de but fe, he doesn't have it. pero él no la tiene. And so he has a job during this time. Entonces acá está frente a un problema. And it's not to create more faith in himself. Y su trabajo, su tarea no es generar más fe en él. His job is to mess up. Su trabajo, su tarea es hacer un desastre de todo.
Now, the Lord would love it if he would have that much faith. Ahora, el Señor le encantaría que él tuviese esa cantidad de fe. But here's what you do and I do. Pero acá está lo que ustedes hacen y yo hago. When a situation demands more faith than I have, Cuando una situación exige más o me demanda más fe de la que I tengo, fill it with worry, doubt, and fear. yo la lleno con temor, ansiedad y preocupación. And I finally get completely exhausted, Y finalmente quedo exhausto and I finally turn to Christ. y en última instancia recurro a Cristo. And it's not because I've become spiritual. Y no es porque yo me he vuelto espiritual, It's because I have an explosion internally. sino porque tengo dentro de mí, siento una explosión. And I've actually come to the point where I have to say to Christ, Y llego al punto en que concretamente tengo que decirle a Cristo, this is too much for me, I can't do it. esto es demasiado para mí, no puedo hacerlo. And then the door opens, Entonces la puerta se abre and the life of Christ does what I need him to y la do. vida de Cristo hace en mí lo que es necesario. That's how Christ builds faith. Así es como Cristo edifica nuestra fe. And we're going to end with this. I'll do the last diagram on fixing you later. Y vamos a terminar así y más adelante vamos a hacer el último diagrama sobre cómo Dios arregla nuestra fe. I have another pet peeve. ¿Mm? I have another pet peeve, something that bothers me. Tengo otra cosa, algo que me preocupa. I don't know about here, but in the U.S. we have these preachers that get on the radio. Nosotros tenemos en Estados Unidos, no sé cómo es aquí, pero allí hay esos predicadores que tenemos while por la radio. The basic thing they say is true, Y aunque lo básico que dicen es verdad, that we have privileges in Christ. que that we need tenemos to claim. privilegios en Cristo, Right? That is true. ¿sí? But here's what they say. Pero esto es lo que ellos dicen. Brothers, if you don't have enough faith, Hermanos, si no tienen fe suficiente, hallelujah, Christ has provided a way. aleluya, Cristo ha provisto el camino. And the way is this. Y el camino está en nosotros. Just grab hold of that faith. Simple arrebátelo. Command Jesus to give you faith. Ordénele a Jesús que le dé fe. I just want to throw up. Yo simplemente quiero vomitar. That could not be more anti-biblical than anything in the Bible. Eso no podría ser más antibíblico que cualquier otra cosa. Who am I to command God to do anything? ¿Quién soy yo para ordenarle a Dios que haga algo, cualquier cosa? Who am I to demand anything ¿Quién from soy him? yo para demandar algo de Él? According to the Bible, Según la Biblia, faith comes by hearing, la fe viene por el oír and hearing comes by the word of God. y el oír viene por la palabra de Dios. The written words Las palabras escritas give testimony to the living word dan in me. testimonio a la palabra viva que está en mí. Right? ¿Es así? And he teaches me. Y Él me enseña. But the second way I move into faith, Pero la segunda manera en la cual yo entro en el Es- terreno de la fe I try to do life on my own, my way, es que yo trato de llevar la vida adelante a mi manera, with the door closed, con la puerta cerrada, and all of a sudden I'm going along one day, y de pronto un día yo estoy transitando and because I have Christ's life in me, y porque tengo la vida de Cristo en mí, I go, I don't like this. yo digo, no me gusta I'm esto. so exhausted. Estoy tan extenuado, I can't do this anymore. ya no puedo seguir con esto. God, Dios, help! ayuda. The door opens. Y la puerta se abre, He expands my faith, Él amplía, expande mi fe. and now I have what I need for the next time. Y ahora yo tengo lo que necesito para la próxima And oportunidad. then this world gets worse, Y a medida que este mundo empeora, and now this new place of faith I have y ahora en este nuevo lugar de fe que yo tengo, is not going to be enough. ya no va a ser suficiente. And so now it requires more. Ahora me requiere más fe. That's the path of faith. Ese es el sendero de la fe. And do you know what I like about this? ¿Y saben lo que me gusta sobre esto? There is a qualification for being a great person of faith. Que hay una calificación para ser una gran persona de fe. You have to have failed. Tenemos que haber fracasado. You don't believe me? Check out the Old Testament. Si no me creen, constaten esto en el Antiguo Testamento. David's the one that just really comes up to me. David es el primero que viene a mi mente. Do you understand how much that guy trusted Christ? ¿Ustedes se comprenden I mean, cuánta trusted God. confianza tenía en Dios David? Do you understand how he got there? ¿Saben ustedes cómo llegó a ese punto de fe? And what he had to live with in his daily life experience? Y lo que tuvo con lo que tuvo que vivir en su experiencia diaria.
I'm not saying we never ever choose the right thing. Yo no estoy diciendo que nunca jamás en la vida hacemos la elección correcta. And certainly there are some things we just seem to easily move into faith Y about. parecería que hay cosas que fácilmente nos llevan a la fe. Well, amen. I'm glad for that. Bien, amén. Estoy contento por eso. But I'm telling you the things that have stuck with me and have made me a deep man of faith Pero yo les digo que las cosas que han quedado en mí y me han hecho un hombre de profunda fe have come through my failures. han venido a través de mis fracasos. I'll close with this illustration. Termino con esta ilustración. And I'm giving it because it's impacted my marriage. Y la ofrezco porque esto ha impactado mi matrimonio. As a people pleaser, Como una persona que busca agradar a los demás, there's a great temptation to lie so people will like you. hay una gran tentación a mentir para que los demás se agraden de nosotros. As any of you that are feelers will know that. Todos los que son emotivos se van a dar cuenta de esto. And it kills me to hurt people. Y me hace mal herir a las personas. But that drive to keep everybody happy is always there. Pero ese impulso por mantener contentos a todos siempre está allí. And so in the early years of my De ministry, modo que en los primeros años de mi ministerio there was something going on with the person that was very close to me. había algo que estaba sucediendo con la persona que estaba muy cercana a mí. And I decided very secretly to help them out. Y yo muy secretamente decidí procurar ayudarle a salir de esa situación. And I wasn't doing anything inappropriate, that's not my point. Y yo no estaba haciendo nada inapropiado, quiero dejarlo claro. But I didn't want them to be embarrassed. Pero no quería que esas personas pasaran vergüenza. And so I made a way for them to get the help they needed. Entonces preparé el camino para que recibiera la ayuda que necesitaba. There was a pastor at the church that didn't like me. Había un pastor en la iglesia que no me apreciaba. We had about 8 guys on staff. Éramos como 8 en el equipo. And I don't know why he didn't like me, but he just didn't. Y yo no sé por qué no gustaba, no me trataba bien o no me apreciaba, pero era así. And he actually observed me helping this person. Él me vio a mí que yo estaba tratando de ayudar a esta persona. And he was a bit of a gossip. Y él era un poquito chismoso. So he didn't even come to me. Ni siquiera se acercó a mí. He instead En cambio, went to the elders of the church se fue a hablar con los ancianos de la iglesia. and told them this thing that was going on. Y le contó a ellos lo que estaba sucediendo. And it told them that they should hire me because I was doing all these things or fire me because I'm doing the Y things les in dijo secret. que tenían que despedirme porque yo estaba haciendo cosas en secreto. And honestly, all I was trying to do was to not embarrass the person. that Y was struggling. honestamente lo que yo estaba tratando de hacer era no poner en ridículo o hacer pasar vergüenza a la persona afectada. And so they sent him and another elder Entonces lo enviaron a él y a otro anciano and confronted me about it. y me confrontaron frente a este tema And I lied through my teeth. y yo les mentí descaradamente. And so then they took me in front of all the elders. Entonces me llevaron en presencia de todos los ancianos And I pulled out my little debate tool. y yo saqué mi herramienta del debate And at the end, y al final they all apologized to me. todos se disculparon ante mí Said they were sorry that they'd embarrassed me. y se disculparon porque me habían hecho sentir avergonzado. But I was lying through my teeth. Pero yo había mentido. About 6 weeks later, Unas 6 semanas después, the Lord came for me. el Señor vino a mi encuentro And he convicted me of my lying. y Él me trajo convicción de mi mentira. So I got in front of the body. Entonces me puse delante del cuerpo, I informed the elders first. informé primero eso a los ancianos And I said, look, I'm a liar. y les dije, miren, yo soy un mentiroso. I'm completely wrong. Estoy totalmente equivocado I'm asking you to forgive me. y les pido que me perdonen. And I'll do whatever you need me to do. Y yo voy a hacer lo que ustedes me digan que debo hacer. Now, an interesting thing happened at that point. En ese momento sucedió algo interesante. Complete embarrassment to my ministry. Fue una situación muy embarazosa en mi ministerio. But you know what happened? Pero ¿saben lo que sucedió? I discovered that I could trust God and tell the truth. Yo descubrí que podía confiar en Dios y decir la verdad. And you may say, well, duh. ¿Mm? Yeah, really, Tim? Pero ustedes me dirán, ¿de verdad, Tim? But you see, in my mind, Pero es que yo en mi mente, I struggle trusting God yo luché para confiar en Dios, that if I were to tell the truth,
creyendo que si decía la verdad, that he'd sort out all the details. él resolvería todas las cosas. And what I discovered in the middle of that great failure Y was lo que yo this. descubrí en medio de ese gran fracaso fue esto. Even in the middle of my greatest failure, the Lord's taking care of things. En medio de mis mayores luchas, el Señor se hace cargo de todo. And he taught me to trust him Y Él me enseñó a confiar en Él in the middle of my worst en failure. el medio de mis peores fracasos. Now, Ahora, well, what's that have to do with marriage? ¿qué tiene que ver esto con el matrimonio? I learned my lesson. Yo aprendí mi lección. I still get tempted to Yo lie. todavía siento tentaciones de mentir. I get tempted to lie to my Me wife. siento tentado a mentirle a mi esposa. But my faith in Christ Pero mi fe en Cristo has been established in that area. quedó establecida ya en ese área. And it's not that it's a temptation, Y no es que sea una tentación, but he has started to build faith in me. eso comenzó a construir, a edificar fe en mí. And here's the important question. Y aquí está la pregunta importante. How did I get it? ¿Cómo lo obtuve? Well, it wasn't seminary because I'd been to seminary 10 years before that. No fue el seminario porque hacía 10 años que había salido del seminario. It wasn't being a communicator or speaker because I'd done that for years. No era por ser un comunicador o un predicador porque había estado haciendo eso por años. It didn't come from winning many people to Christ. No vino por ganar muchas personas para Cristo. It came through my failure. Vino a través de mi fracaso. I'm sorry I sinned. Yo lo siento, I'm que he not pecado. bragging about He pecado. No me estoy jactando de mi pecado. I'm bragging about a God Estoy jactándome de un Dios who took the thing that was supposed to destroy me que tomó aquello que supuestamente me iba a destruir and said, I can use that to build faith in that boy. y me dijo, yo puedo usar eso para construir, edificar fe en ese He joven. is really struggling, Él está en una verdadera lucha and I want him to be a man of faith. y yo quiero que él sea un hombre de fe. And you know, at that point, it didn't even matter if it continued in the ministry Y anymore. saben, en ese momento a mí ya no me interesó si seguiría en el ministerio o no. And I wasn't even discouraged. Y ni siquiera me sentí desalentado. And you know why? ¿Y saben por qué? Do you know what it's like to have faith in the God that said he would help you? ¿Saben lo que es tener fe en el Dios que dijo que nos iba a ayudar? And I suddenly came to the place where I realized that it doesn't even matter what I do anymore. Y llegué al punto en que realmente a uno no le preocupa qué es lo que voy a hacer después. I have a God who's trustworthy. Yo tengo un Dios que es digno de confianza. And if he allows me to continue in ministry, amen. Y si Él permite que yo siga en el ministerio, amén. If I get to dig ditches for the rest of my life, amen. Si tengo que ir a trabajar con las manos en el futuro, amén. But I know I can open the door to his life. Pero yo sé que puedo abrir la puerta a la vida de Él. Now, you know what? He's done the same thing in you. Y ¿saben qué? Él ha hecho las mismas cosas en usted. It may not have been as public. Quizá no haya sido tan público, It may not have been as humiliating. quizá no ha sido tan humillante, But the truth is, he's done it in you. pero la verdad es que también lo ha hecho en ustedes. God deliver us from false teachers. Dios nos libra de falsos maestros. Because if you're on at the place in a marriage Porque si usted está en un lugar, en el matrimonio, where Christ is whispering to you to love this woman or this man that's acting like your donde enemy, Cristo le está susurrando, diciéndole que tiene que amar a este hombre o a esta mujer, and you're not sure you can trust him, y usted no está seguro que usted puede confiar en Cristo, you're not going to fight the battle in the right place. usted no va a pelear la batalla en el lugar correcto, You'll pull back and protect yourself, usted se va a retirar y se va a trincherar, se va a proteger, and it will destroy your marriage. y eso le va a destruir el matrimonio. It's really important that you help people understand how their faith can get. Es realmente importante que ustedes le muestren a las personas cómo se puede arreglar su fe.